antes de presentar a nuestros ponentes, le damos la palabra al doctor Francisco Piñón, que quiere dedicar una poesía a la profesora Carmen Rovira. Adelante, profesor. No sé si se me escuche. Se le escucha perfecto. Perfecto. Bien, creo yo que este sería el lugar que hubiera ocupado nuestra admiradísima colega y amiga, la doctora Carmen Rovira. Entonces le dedico esta prosa en honor de Carmen Rovira. Le titulé Para soñar un humanismo. Obviamente la dedico a Carmen y obviamente también a su familia. Para soñar un humanismo, comenzaría por deletrear las relecciones de Vitoria, aquellas que reflexionó Carmen Rovira. De allí rescataría el mundo nuevo de las casas y admiraría de don Vasco la utopía. De Alonso de la Vera Cruz, su inteligencia, su crítica, su osadía. Volvería a leer el elogio que escribiera Erasmo y de su amigo Tomás Moro propondría de nuevo lo que Carmen escribió sobre humanismo. Tal vez Platón, al deletrear las decadencias de la historia, volvería a recrear de nuevo su Protágoras y leyendo a Maquiavelo fundamentaría mucho más su crítica Trasímaco y revestiría con nuevas armas su palabra. Tendría que recordar que la comedia de la vida es más profunda que la que escribiera Víctor Hugo y más terrible que lo que Dante escribiera en el infierno. ¿Acaso Francisco de Asís nos volvería a recordar que no se deben tener en la misma mano las llaves de Pedro y detentar al mismo tiempo las llaves del reino? Porque ilusión es hermanar a Marco Aurelio y Epicteto, aunque las cadenas, las más terribles, las llevamos dentro. Para soñar un humanismo mexicano, tendría que recordar al humanismo, Carmen, el que tú escribiste con adobe de alegre y clavijero, aquel que deja correr el agua y con el agua echar a volar los sueños. El humanismo tuyo, el que enseñaste en el aula y en el libro, al que enciende una luz en los páramos de invierno, que sabe sí que el paisaje tiene sus negruras, que sabe que en el interior del alma hay tormentas y que revolotean en el aire pesimismos. Pero ese humanismo que leemos en tus libros, Carmen, nos abre una puerta a la esperanza y sobre todo nos hace compartir una vez más la claridad en las miradas. Gracias. En honor de Carmen Rovira y felicidades a mis amigos, colegas que me están escuchando. Gracias, Pedro. Gracias. Agradecemos a este gran poema que le dedicó el doctor Francisco Piñón a la doctora Carmen Rovira. Sin lugar a dudas, su partida a todos nos conmocionó, fue inesperada y pues nuestro deber, nuestra labor como estudiantes de filosofía será estudiar su obra para preservarla. Bien, damos inicio a la primera ponencia de esta mesa que nos compartirá el doctor Francisco Javier Sánchez. Voy a leer una semblanza del profesor. El profesor Francisco Javier Sánchez Hernández es licenciado en Teología y doctor canónico en Filosofía por el Instituto Católico de París y doctor en Filosofía por la Universidad de París, la Sorbona. Ha publicado libros y artículos a nivel nacional e internacional. Sus últimas publicaciones son Sí mismo como otro, una introducción al pensamiento de Paul Ricoeur, Editorial Castellanos 2018. Palabra de Dios, Palabra de Vida, Editorial Castellanos 2019.
y El Taller de Dios, Editorial San Pablo, 2019. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1, y vocal de la Asociación Filosófica de México. Actualmente es profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Profesor en la Universidad Hebraica de México y profesor en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Fue presidente internacional de la Asociación Internacional de Estudios Médicos y Psicológicos de Religión durante el periodo 2016-2019. El día de hoy nos presenta la conferencia Religión y Derechos Humanos en América Latina. Tiene la palabra doctor Francisco Javier. Sí, muchas gracias. Ante todo, pues agradezco la invitación de mi amigo, doctor Francisco Piñón, y pues es sensible el fallecimiento de la doctora Carmen Rovira, que pues yo la vi en algunas ocasiones en la UNAM, la saludé, pero pues no tuvimos más contacto. Y hoy que era el momento de compartir esta mesa con ella, se nos adelantó hace algunos días. Y por coincidencia, realmente una extraña coincidencia, íbamos a tocar un tema parecido. Ella todavía está marcada en el programa Religión y Derechos Humanos en el siglo XVII, me parece, a partir de los jesuitas. Y la mía pues iba a ser un poco más larga, la de ella seguramente más precisa. Lo mío iba a ser Religión y Derechos Humanos, un bosquejo general. Bueno, ¿de cuánto tiempo dispongo para no alargarme tanto? Para que me vayan avisando, por favor. Vamos a comenzar. ¿Cuánto tiempo dispongo? Bueno, ¿sí me escucharon? Bueno. Sí, cuenta con un tiempo de 35 minutos. Pues gracias, da tiempo. Bueno, entonces aquí está el título, Religión y Derechos Humanos en América Latina. ¿De qué tipo de religión y de qué derechos hablamos en América Latina? Aquí yo voy a hablar del cristianismo de los últimos 5 siglos, desde la llegada de los españoles y posteriormente portugueses a nuestro continente. La primera religión que desembarca en este nuevo mundo fue la religión católica, y posteriormente hasta nuestros días pues han llegado otras, o de aquí mismo han surgido otras. En la actualidad hay un gran auge de movimientos neopentecostales. En la presente y breve exposición me enfocaré principalmente a algunos momentos claves del catolicismo en particular, del siglo XVI a nuestros días, y qué relación guardan con los derechos humanos en nuestro continente. Aunque en la primera parte voy a hablar principalmente del caso de México, pero ya al final, cuando hable de la teología de la liberación, pues ya será algo más extendido. Mi pregunta directriz es la siguiente: ¿cuál es, o más bien cuál debería de ser, el punto de unión entre la manera de entender a una verdadera religión y su relación con el ser humano? Y aquí me parece que es el tema de los derechos humanos. Lo que debería de unir a una religión con el ser humano es buscar su promoción, buscar su vida, justicia. Bueno, yo he dividido mi exposición en 4 apartados. El primero voy a partir desde la Virgen de Guadalupe, 1531. Como ustedes saben, la caída de México Tenochtitlan, acabamos de recordar 500 años, 1521. Precisamente en este año, 1521, 2021, 500 años. Y 10 años después tenemos la Mariofonía, la aparición de la Virgen. ¿Qué relación tiene con la identidad del mexicano y con la promoción de los derechos humanos? Número 2, vamos a analizar en el siglo XVI una controversia muy interesante que se dio entre 2 españoles, entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda.
Aquí hablo un paréntesis con respecto a la doctora Carmen para decir que efectivamente de España pues llegaron personas que vinieron a explotar, a colonizar, pero también nos han llegado personas extraordinarias, como lo fue Fray Bartolomé de las Casas, y después en la época del franquismo, la misma doctora Carmen Rovira, que llegó creo que a los 15, 16 años, junto con el transterrado José Gaos, el cineasta Luis Buñuel, y pues yo pienso que es bueno reconocerlo también. Capítulo 3, muy brevemente, la independencia de México y la Revolución Mexicana. La independencia de México y la Revolución Mexicana y pues el influjo de la religión. No puse la guerra cristera porque pues habría que limitarse. Y finalmente la teología de la liberación latinoamericana. Y me parece que va esta pequeña y modesta reflexión, va a ayudar a la reflexión que viene después de mi colega que va a hablar de Samuel Ruiz, por lo que está anunciado. Bueno, entonces yo lo había pensado hacer todo en PowerPoint, pero ya al final no me dio tiempo. Por lo menos cada título lleva una imagen. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe, 1531. Aquí dejo de compartir porque me parece que si yo veo mis textos, ya no sé, ya no puedo, buenas apariciones de la Virgen de Guadalupe, o bueno, voy a compartirlo también, aunque ustedes vayan viendo cómo me voy saltando de páginas, porque es un texto muy largo, pero voy a ir diciendo solamente ciertos pasajes. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe en 1531. Hernán Cortés pues llega a México Tenochtitlan en 1519 y la caída de México Tenochtitlan es el 13 de agosto de 1521. Nos podríamos preguntar cómo es posible que un imperio tan fuerte y de guerreros haya caído. Pues hay varias causas, presagios que ya habían en aquel tiempo, haber confundido de cierta manera a los españoles con el regreso de Quetzalcóatl. Las alianzas militares, aquí hay que reconocer en Cortés realmente a un gran militar que supo utilizar a las poblaciones que estaban en contra de los aztecas. Y finalmente enfermedades como la viruela y la gran diferencia de armas. Bueno, pues entonces a la caída de México Tenochtitlan llega una depresión, un vacío. ¿Cómo es posible un pueblo teocéntrico tan centrado en sus dioses, en el que la religión lo gobernaba todo, de pronto se ve abatido? Dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, el drama de esta conciencia que ve derrumbarse todo en torno suyo, y en primer término sus dioses, creadores de la grandeza de su pueblo. Cuauhtémoc y su pueblo mueren solos, abandonados de amigos, de aliados, vasallos y dioses en la orfandad. Aquí hay que recordar el gran trabajo de Miguel León Portilla, que también tiene poco que nos quitó, y de su maestro, el padre Ángel María Garibay, en esa recopilación que hicieron tan extraordinaria, la visión de los vencidos. Aquí, por cuestiones de tiempo, no leo, pero bueno, nada más, llorad, amigos míos, tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexica. El agua se ha acedado, se acedó la comida. Esto es lo que ha hecho el dador de vida en Tlatelolco. Hay una depresión, hay un vacío. Es aquí donde tan solo 10 años después de la caída sucede algo extraordinario con la aparición de la Virgen. A un macegual de nombre Juan Diego se le aparece una señora del cielo llamada Guadalupe, que coincidía en muchos aspectos con la diosa Tonantzin. El Nican Mopohua, escrito en náhuatl, muy probablemente por Antonio Valeriano en 1556 y publicado por Luis Lazo de la Vega en 1649,
Es un manuscrito de 36 páginas que narra las 4 apariciones, que no voy a mencionar ahorita. Aquí lo que me interesa es hacer remarcar que con respecto a la dignidad del indio, la Virgen de Guadalupe va a ser un elemento muy importante. Es una virgen india. Nosotros pues somos mestizos, yo soy mestizo, ella es una india realmente que habla náhuatl y que está cubierta con el manto de nuestra cultura. Viene a devolver dignidad. Nos parece que hay algo que no se puede negar y es el amor y la devoción guadalupana en la conciencia colectiva del país, como lo remarca Octavio Paz. Tonantzin Guadalupe cautivó el corazón de todos, fue una verdadera aparición en el sentido luminoso de la palabra, una constelación de signos venidos de todos los cielos y todas las mitologías, del Apocalipsis a los códices precolombinos y del catolicismo mediterráneo al mundo ibérico precristiano. En esa constelación, cada época y cada mexicano ha leído su destino. Muy poco tiempo después, realmente ella va a hacer posible la evangelización. Aquí podríamos hablar de un cierto sincretismo. Tiene que ver mucho que alguien crea o no en las apariciones, pero me parece que como hecho histórico, cultural y social es algo que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, es verdad que afortunadamente hubo algunos españoles, casos excepcionales, que supieron reconocer y apreciar no solo la cultura de la nación recién conquistada, sino también la sabiduría y dignidad de los creadores de la misma. Bueno, vamos a pasar al número 2 por cuestiones de tiempo. Pasamos al número 2, por lo menos la siguiente lámina. El siglo XVI y la controversia de Valladolid. Aquí yo les recomiendo la película que lleva por título La controversia de Valladolid. Normalmente está bien documentada, es una película francesa, pues que ya tiene algunos años, y yo pienso que teniendo tantos buenos directores ahora en México, sería interesante retomar el tema de la controversia de Valladolid. A ver, dejen ver, voy a volver a compartir, para que vayan viendo mi texto, por si, bueno, entonces, controversia de Valladolid. Este es un acontecimiento importantísimo, porque se dio pocos años después de la conquista. Aquí van a enfrentarse dos teólogos católicos. Uno, Bartolomé de las Casas, para defender a los indios, y el otro, Juan Ginés de Sepúlveda, para defender los intereses de la corona española. Bueno, pues esta controversia se llevó a cabo entre 1550 y 51 en Valladolid, España. Bartolomé viaja a España para defender ahora desde la teoría, desde la práctica que vivió, defender a los indios en España. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Bartolomé a convertirse a la causa de los indios? De hecho, ahorita me enviaron una invitación los dominicos para que colabore yo con alguna pequeña conferencia, porque se está tratando de canonizar a Bartolomé. El Papa Francisco ha vuelto a retomar esto, y aquí hay que ver que él al principio llega a los 18 años al Nuevo Mundo, como llegaron la mayoría de los españoles, para buscar oro, para buscar prestigio. Después se hace sacerdote, y como sacerdote diocesano, pues recibe una encomienda. Se le encomiendan tierras e indios para trabajar, para hacerse rico. Pero 12 años después va a convertirse, va a dejar en libertad a los indios, las tierras, y va a entregarse a la defensa de los indios, a tal punto que algunos le atribuyen estar al origen de la leyenda negra, de haber
exagerado cifras y de haber, con tal de defender a los indios. Otros que no conocen en su totalidad la vida de Bartolomé dicen, bueno, con los indios sí, pero con los negros, ¿cómo los trató? Y sí es verdad que en un principio Bartolomé, por defender a los indios, llegaba incluso a decir que mejor se trajeran negros de África para estos trabajos más difíciles. Después, en un momento que llega a Portugal y que ve cómo los tratan, se arrepiente. Entonces, es falso que él haya defendido a los indios y atacado a los negros. Él va a defender a todo ser humano. Hubo algunas causas que lo llevan a su conversión, que son las injusticias que él vivió, experimentó, fue partícipe a veces 12 años de sufrir, de ver injusticias de los indios. En segundo lugar se encuentra el testimonio de los dominicos. En particular, escuchó el gran sermón que dio Antonio de Montesinos, que está considerado como el primer discurso en favor de los derechos humanos en el continente. Lo pronunció el cuarto domingo de Adviento de 1511. Bartolomé estuvo en esa misa cuando Antón de Montesinos dijo un sermón extraordinario en el cual excomulga a los españoles que abusen de los indios. Nada más leo un extracto, dirigiéndose a los españoles que lo están escuchando. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía con que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? El compromiso de los dominicos hizo que Bartolomé de las Casas ingresara a la Orden de Santo Domingo en 1520. Y el tercer lugar que me parece hizo que él se convirtiera fue haber leído la Biblia, pero desde la óptica de los pobres, ya no desde el confort de una parroquia o de una oficina, sino leerla viendo los rostros de los que sufren. Y en particular, él dice en su biografía que hay un versículo que lo va a inquietar y motivar para su conversión, que es Eclesiástico 34, 21, 22. El pan de los necesitados es la vida de los pobres. Privarlos de su pan es cometer un crimen. Quitar al prójimo su sustento es matarlo. Privarlo del salario que le corresponde es derramar su sangre. Esto no fue dicho por Marx en los manuscritos de 1844. Esto está en la Biblia, un texto mucho más antiguo, que Bartolomé leyó con atención y se dio cuenta de que estaba colaborando en la muerte del indio. Se va a convertir y va a dar toda su vida en favor de la defensa de los indios. Va a irse a España para combatir teóricamente con un sacerdote teólogo que era el cronista oficial del emperador Carlos V y que él defendía el sometimiento de los indios a la fuerza. Él basaba su argumento en favor de la guerra y de la esclavitud en 4 argumentos. Dice Juan Ginés de Sepúlveda, pues los indios son por naturaleza inferiores a los españoles. 2, deben ser eliminados sus cultos satánicos, principalmente su práctica de los sacrificios humanos. 3, hay que salvar a futuras víctimas de esos sacrificios que hacen. Y 4, el deber de propagar el evangelio. Bueno, Bartolomé va a basar su defensa en los grandes pensadores que son Aristóteles y Santo Tomás, igual que lo hace Juan Ginés de Sepúlveda. Y a esos 4 objeciones va a responder. La crueldad no es propia de los indios, ya que también nosotros como europeos, la prueba es la crueldad que los españoles están tratando a los indios del Nuevo Mundo. 2, el hablar otra lengua es común a todos los grupos humanos, porque los indígenas no entienden el español. Para los indígenas el español también es un bárbaro, porque habla una lengua distinta a la de ellos. Y 3,
La irracionalidad no se puede aplicar a las civilizaciones recién descubiertas. Basta con ver la gran civilización que tienen. Y el paganismo es algo que pueden dejar al convertirse al cristianismo. Pero para Bartolomé algo muy importante es que la fe se propone, no se impone. No se puede hacer cristianos a la fuerza. Él decía que más valía un indio pagano, pero vivo, a uno cristiano, pero muerto. Si ellos ven que los tratamos bien, que los ayudamos, que convivimos con ellos, es muy probable que adquieran nuestra religión. Bueno, con respecto al número 3, la independencia de México. Pasamos al capítulo 3. Aquí tenemos a Hidalgo y a Zapata. Solamente voy a decir muy brevemente. En 1810 inicia la independencia de México y exactamente un siglo después sucede lo mismo al interior del país con la Revolución Mexicana. En ambos casos, la religión católica ya había impregnado bastante en la población, sobre todo con las apariciones de la Virgen, como lo señalé en mi primer capítulo. Dos de nuestros más destacados pensadores mexicanos se expresan con respecto a la influencia de la Virgen de Guadalupe en la configuración de nuestra identidad nacional. El primero es el Nobel de Literatura Octavio Paz, que en el prefacio que hizo al libro de Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe, la formación de la conciencia nacional, dice Octavio Paz. Tonantzin Guadalupe, en cambio, cautivó el corazón y la imaginación de todos. La Virgen fue el estandarte de los indios y mestizos que combatieron en 1810 contra los españoles y volvió a ser la bandera de los ejércitos campesinos de Zapata, un siglo después. Su culto es íntimo y público, regional y nacional. La fiesta de Guadalupe el 12 de diciembre es todavía la fiesta por excelencia, la fiesta central del calendario emocional del pueblo mexicano. Por su parte, Miguel León Portilla, en su libro Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican Mopogua, afirma: Tonantzin Guadalupe, más allá de la demostración o rechazo de sus apariciones, ha sido para México tal vez el más poderoso polo de atracción y fuente de inspiración e identidad. Será suficiente recordar en apoyo de esto lo que significó en ella en los momentos de pestes, hambrunas y de afán de encontrarse a sí mismo en los 3 siglos del México novohispano. De la vida del país que alcanzó su independencia, cabe evocar al padre Miguel Hidalgo, que hizo bandera de su causa, o la imagen guadalupana, casi un siglo después, la guadalupana que acompañó a Emiliano Zapata. Pasamos al último tema. Vamos pues un poco rápido, pero mencionando momentos importantes. La teología de la liberación y la teología de la liberación latinoamericana. Bueno, pues aquí me podría yo extender mucho, pero vamos a decir que el Concilio Vaticano II de 1962 a 65, que promovió Juan XXIII y que terminó Pablo VI. Voy a quitar esta imagen. Voy a dejar de compartir. Permítanme. Ahí, ya estoy. Bueno, a dejar de compartir, ya. Entonces, vino a dar un gran impulso a la relación entre fe y vida en América Latina. Me parece que hay 2 cosas que el mundo le debe a América Latina, entre grandes cosas, pero yo diría 2 para acabar pronto: la literatura y la teología de la liberación. Se aprende español para leer a Juan Rulfo. Tenemos en todos los países, Guatemala, premios Nobel, Miguel Ángel Asturias, realmente poetas, Chile, Neruda. No hay un país por Nicaragua, no hay país por pequeño que sea que no haya puesto en alto la literatura de nuestro continente.
Ese es algo extraordinario, la literatura latinoamericana. Y otro elemento, tal vez no tan conocido por todos, pero que se ha exportado, y es la teología de la liberación latinoamericana. Surge, diríamos, después del Vaticano II. En 1965 termina el Vaticano II, y la consigna era realmente de aplicar lo que había dicho el Vaticano, el ayornamiento, actualizar la iglesia al mundo entero. Y quienes lo tomaron realmente a pecho fueron los obispos latinoamericanos. Ya se había hecho la primera reunión en Río de Janeiro, pero la segunda reunión del episcopado latinoamericano, Medellín, 1968, realmente para mí es el punto de partida de la teología de la liberación. Se reunieron los obispos en Colombia, en Medellín, en el 68, y realmente la idea fue hacer la opción de los pobres. En aquel tiempo contábamos con teólogos latinoamericanos muy fuertes. Para mí el padre de la teología de la liberación es Gustavo Gutiérrez, que todavía vive. Le han hecho la vida pesada. Ahora ya se cambió con los dominicos, igual que Bartolomé, y nos ha regalado un libro extraordinario, En búsqueda de los pobres de Jesucristo, en el que hace alusión a Bartolomé de las Casas. Bueno, para ir concluyendo, religión y derechos humanos en América Latina. La teología de la liberación buscó promover al ser humano en su dignidad, no solamente predicar a un Cristo glorioso, sino ver que el Cristo de la cruz muere en los indígenas, en los negros, en las mujeres. Fue una teología que buscó la promoción del ser humano. Y después de la teología está su hermana de sangre, que es la filosofía de la liberación, junto con Enrique Dussel, Horacio Ceruti, etcétera. Pero realmente la que ha conocido más difusión y la que ha dado muchos mártires es la teología. La filosofía, a mi parecer, todavía sigue siendo pues más teórica. Yo le preguntaba a Juan Carlos Escanone en una entrevista que le hice. Juan Carlos Escanone, sacerdote jesuita que fue profesor del Papa Francisco. Yo le preguntaba en esa entrevista que por qué la teología ha tenido más éxito, más difusión, la teología de la liberación, que la filosofía. Y él decía, pues por varias razones, porque la teología está más con la gente, la filosofía está más con catedráticos, con alumnos, se enseña en las aulas. En cambio, la teología se predica y se vive en el campo. No hay que olvidar que han muerto muchos teólogos, muchos partidarios de la teología, como fue Ignacio Ellacuría y los sacerdotes jesuitas, y tal vez uno de los más grandes, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que en su tiempo fue mal visto por el episcopado, en particular por el Papa Juan Pablo II, pero que ahora ha sido rehabilitado por el Papa Francisco. Y si era mal visto en El Salvador cuando él era arzobispo, ahora el aeropuerto internacional lleva el nombre del defensor de los pobres, Óscar Arnulfo Romero Gadamés. Aquí en México tenemos a Samuel Ruiz, de quien se va a hablar más adelante, y realmente es una teología que ha buscado la dignidad del ser humano y que todavía hasta anterior, con el anterior Papa, pues se buscó acallar, se sancionaron a teólogos, pero ahora con la llegada del Papa Francisco, jesuita argentino, pues como que ha habido una cierta rehabilitación. Entonces termino con la pregunta que yo hacía, ¿cuál es el punto de unión entre una verdadera religión que, como su etimología lo dice, busca religar al hombre con Dios y entre ellos mismos y el ser humano? Pues es la justicia, la búsqueda de la dignidad del ser humano. Mientras una religión no busque la dignidad del ser humano, se convierte en opio, como decía Marx. Es el opio del pueblo, enajena, atonta. Pero cuando una teología está comprometida con el hombre a partir de la justicia, me parece que está cumpliendo con su misión. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la exposición del doctor Francisco Javier Sánchez, y resulta
pues relevante enterarse de que de que se está en el proyecto de canonizar a una figura teológica como Fray Bartolomé de las Casas por la labor que hizo en su momento en favor de los indígenas. Y bueno, también hay que, a propósito que mencionó al padre Óscar Arnulfo Romero, el año pasado se conmemoraron, si mal no recuerdo, 40 años de su asesinato, que en 1980 conmocionó pues a nivel mundial, porque fue un crimen a sangre fría, pero bueno, es un tema que da mucho que pensar. Bien, damos a continuación doctor Juan José Monroy García, licenciado y maestro en filosofía por la UNAM, y desde 2001 doctor en estudios latinoamericanos de esta misma universidad. Ejerce desde 1980 como profesor y actualmente como profesor tiempo completo, impartiendo la asignatura de Filosofía Política en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones podemos mencionar La Iglesia Católica en Nicaragua, entre el poder y el compromiso con los pobres, de la insurrección a la transición a la democracia en Centroamérica, los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y la Iglesia Católica en El Salvador y Guatemala, entre el poder y la opción preferencial por los pobres. El día de hoy nos ofrece la conferencia La Teología de Samuel Ruiz. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bien, pues algo de lo que comentó me va a servir de base el doctor Gustavo. Sin duda ha planteado todo un panorama general de qué ha pasado con la religión en América Latina, y después sobre todo ha dado pie a este comentario sobre la teología de la liberación, del cual yo he dedicado una buena parte de mi vida trabajando la teología de la liberación precisamente en Centroamérica, y como lo menciona varios sacerdotes, incluso el obispo Óscar Arnulfo Romero lo mencionó, religiosas, catequistas, delegados de la palabra de Dios, ofrecieron su vida en los procesos insurreccionales de Centroamérica, como es el caso de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y en México también, en Chiapas precisamente, el movimiento que se inicia en el 94 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, varios de los participantes pues eran miembros delegados de la palabra de Dios, o catequistas o religiosas, y esto, bueno, pues dio pie a una gran represión que se dio, sobre todo que tuvo su culminación en la matanza de Acteal, ¿no? Esto como introducción. Voy a iniciar mi exposición sobre Samuel Ruiz precisamente, al propósito de esta situación. No hay que transferir, porque es menos. En inicio diré que Samuel Ruiz fue nombrado obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas precisamente en el año de 1959. Y bueno, a partir de este nombramiento, él se dio a la tarea de conocer esa diócesis, conocer en principio la realidad en donde se estaba desenvolviendo. Y dio pie a conocer que esta diócesis se caracteriza por una extrema pobreza, por tener una población mayoritariamente indígena, así como fuertes contrastes sociales, en donde existen unas cuantas familias en opulencia y por otra parte amplios sectores de población pauperizadas. Durante sus primeros años, el obispo
se dedicó precisamente a conocer y a tratar de establecer una ayuda a esta población marginada y en pobreza. Él mismo dice que sus primeros años de magisterio también pretendía predicar y ofrecer sus oficios religiosos para toda la población, no importando los grupos sociales o clases sociales. Sin embargo, él notó que esto de nada servía, sobre todo para convencer a las clases opulentas, a la oligarquía dueña del poder económico y del poder político en la región, porque poco hacían en beneficio de las comunidades de los pueblos originarios. En esos primeros años de episcopado, intenta conocer esa realidad, les decía, impulsa además diversos organismos en beneficio social para la comunidad, entre ellos precisamente lo que denomina apoyo económico y social a los mexicanos indígenas, una asociación civil que tuvo sus orígenes precisamente en San Cristóbal de las Casas a partir del 12 de junio del 69, 10 años después de llegar como obispo. Es un organismo que él funda sin fines de lucro, laico y autónomo. Fue fundado precisamente a iniciativa de él y los trabajos que iniciaron en esta apertura en mejoramiento de carreteras y de transporte precisamente para las comunidades de los pueblos originarios era con la idea de cambiar el entorno de estas comunidades marginadas. También fundó cooperativas agrícolas y ganaderas. Asimismo, impartió talleres de carpintería, así como de otros oficios. Fueron implementados dispensarios médicos de apoyo precisamente a la salud de estas comunidades. También en apoyo a la educación. Hacia fines de los 70 y principios de los años 80, fueron atendidas varias áreas, como les decía, la salud, la educación, el trabajo solidario, impulsando varias cooperativas y el apoyo a la economía familiar. Y también buscando una agricultura ecológica. Dentro de este proceso de concepción teológica del obispo Samuel Ruiz, consideró fundamental el papel de la mujer. Muchas veces en las sociedades occidentales y en la sociedad mexicana en particular, a la mujer se le discrimina y muchas veces, bueno, da pie a las recientes manifestaciones feministas de diferente índole que han dado no solo en México, en América Latina, en Chile, recordamos también en el año 18, en el año 19, las grandes manifestaciones de mujeres buscando su igualdad, su equidad en la sociedad. Pues Samuel Ruiz le da un papel fundamental en el proceso de evangelización a la mujer en esta diócesis precisamente. Por otra parte, también hay que decir que existen catequistas indígenas como parte importante de este proceso de evangelización. Él trató en todo momento de que la Biblia, por ejemplo, se tradujera a los diferentes idiomas que se manejan en estas comunidades de Chiapas. Y él incluso trató de muchas veces conocer esos idiomas para que el proceso de evangelización fuera real y fuera importante y trascendente. Al mismo tiempo, el obispo adecuó la liturgia también a ese contexto cultural y religioso ancestral de los pueblos originarios. Samuel Ruiz trató de recuperar esa religiosidad de los pueblos originarios desde la cuestión prehispánica, desde esta concepción religiosa de los pueblos en ese ámbito prehispánico, y trató de adaptar la religión católica a esos procesos de religiosidad ya existentes en las comunidades.
El obispo de San Cristóbal, al mismo modo, reconoció la religiosidad milenaria y la civilización, por supuesto, de estas culturas de los pueblos originarios. Trató de recuperar esa escultura y esa historia, esa cosmovisión a través de varios momentos. El obispo igualmente subrayó que su trabajo pastoral procuró siempre respetar las tradiciones culturales y religiosas de los grupos indígenas acorde a los principios y recomendaciones del Concilio Vaticano II. Como ya lo hizo mención el doctor que me antecedió en la palabra, el Concilio Vaticano II fue un parteaguas dentro de la religión, del catolicismo en particular, y un hecho importante para la renovación de la propia iglesia. Lo inicia, como lo mismo lo mencionó el Papa Juan XXIII, y lo culmina Pablo VI. Va del 62 al 65, y el obispo Samuel Ruiz participa en este Concilio Vaticano II, ya como obispo. También va a participar después en la reunión episcopal, en la segunda reunión episcopal de Medellín en el año 68. Dentro de la segunda conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, Samuel Ruiz presentó una ponencia precisamente donde destacó que en América Latina existen dos mundos religiosos, uno occidentalizado, así como otro subdesarrollado, identificado este último con las comunidades de los pueblos originarios, asimismo con la mayoría de la población de este subcontinente. El obispo de San Cristóbal de las Casas en ese momento explicó enfático la necesidad de elaborar una nueva evangelización entre los indígenas en su propio idioma y al mismo modo respetando su cultura y su concepción del mundo. Como parte importante, el obispo destacó también el abandono de la Iglesia Católica Latinoamericana en relación a las culturas de estos pueblos y destacó la necesidad de ocuparse de ellos. Samuel Ruiz propuso frecuentemente reivindicar y valorar la pluralidad cultural del país, sobre todo en el caso específico de Chiapas. Cuestionó abiertamente la posibilidad de la existencia de una cultura nacional, que durante largas décadas se pensó que existía, y en aras de esa cultura nacional se trató de imponer por la fuerza, por la violencia, evitando o desatendiendo esas culturas originarias, así como los valores de dicha cultura, ambas en posiciones desde el poder del Estado. Él fue fuerte opositor a esa cultura nacional, que existiera realmente, la puso en duda. Por otra parte, Samuel Ruiz buscó también la asesoría de científicos sociales. Se rodeó de historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos, entre otros, para un conocimiento más exacto de las culturas de los pueblos originarios, así como la conservación de esa misma cultura y de esa misma cosmovisión. Sobre este trabajo interdisciplinario con los científicos sociales, el obispo destacó la importancia y fundó un centro de investigación histórica vinculado estrechamente al trabajo evangélico de la diócesis, en donde participaron precisamente estos científicos sociales. Aquí cabe destacar también que Samuel Ruiz fue uno de los impulsores fundamentales de ese tránsito de la teología de la liberación, ya mencionada, a la teología indígena. El obispo de San Cristóbal de las Casas, precisamente, desde principios de la década de los años 70, inició un trabajo colegiado con los obispos de la diócesis de la región Pacífico Sur, que a través de los años se consolidó denominándose precisamente Pastoral del Pacífico Sur, en donde están previstas o donde participan los obispos de Oaxaca,
Tehuantepec, Puerto Escondido, Tustepec, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, por supuesto. Y estas diócesis comulgan con los principios eclesiásticos fundamentales de la teología de la liberación, ofreciendo su labor pastoral con y para los pobres. Samuel Ruiz, junto con los demás obispos de esta región, constituyó un gran equipo de reflexión y labor evangelizadora a favor de los indígenas. Como producto de este trabajo pastoral, fueron redactadas 16 cartas pastorales, así como varias homilías específicas, entre las que podemos destacar la de 1977, donde habla precisamente nuestro compromiso cristiano de los indígenas y campesinos de la región Pacífico Sur. En el mismo año 77, otra nueva carta pastoral, grave situación de los indígenas. Y en 1980, precisamente, habla de nuestro compromiso cristiano a los indígenas y campesinos de la región Pacífico Sur, insistiendo en este compromiso de la diócesis, de estas diócesis. En el año 82 publican La Justicia para los Indígenas. En el año mismo del 82, Refugiados guatemaltecos en Chiapas. En el año 84, Vivir cristianamente al compromiso político. En el año siguiente, Narcotráfico, preocupación de los obispos del sur. Ya en ese año del 85 había una profunda preocupación por el avance de los cárteles del narcotráfico en esa región. En el año 87 también viene una nueva carta pastoral, Evangelio y bienes temporales. Y en el año 90, la reconciliación y denuncia de la explotación. Igual hubo una preocupación constante por el alcoholismo y el narcotráfico en la región. Todas estas cartas pastorales y las homilías fueron producto de una elaboración colectiva de reflexiones y pensamientos y acciones desde la cotidianidad de los pueblos creyentes, documentando y elaborando a través de los propios pueblos y para beneficio de ellos mismos. El trabajo pastoral bajo esta perspectiva poseía una metodología denominada en Tojoloban, Tijuanec, que significa sacar lo que hay dentro. Practicaban una especie de una metodología parecida a la mayéutica socrática, en donde la propia población, los propios creyentes, sacaban a la luz sus ideas y las exponían. De esa manera después se sistematizaba y se escribía en su propio idioma. La teología indígena se define más o menos de la siguiente manera. Es una corriente teológica que tiene peculiaridad de rescatar el pensamiento y la religiosidad de los pueblos originarios de América Latina, el Abya Yala, que por siglos ha sido perseguida y reprimida, cuya religiosidad se integra a la teología y creencias religiosas actuales. Esta corriente teológica surge con identidad propia a principios de la década de los 90 del siglo pasado, a partir de los movimientos de crítica y protesta contra la celebración de los 500 años del descubrimiento precisamente de América. Algunos de los miembros de la teología indígena lo consideran como una variante de la teología de la liberación. Esta teología indígena está vinculada y reconoce su origen a partir de la teología de la liberación. Asimismo, la opción preferencial por los pobres como parte importante, la teología indígena germinó y se extendió con gran vigor
por los territorios ocupados por los pueblos originarios. Encontró vínculos importantes con la sabiduría ancestral y la religiosidad de los pueblos originarios. Es una teología que dignifica al indígena, su cultura, sus costumbres, su historia, permitiendo tomar conciencia de su opresión y marginación, con la consecuente necesidad de emprender su propia liberación. El obispo Samuel Ruiz fue una figura importante de esta teología de la liberación. Explicó cómo la transición de una pastoral indígena a una pastoral, de una pastoral indigenista a una pastoral indígena, resaltando las características de esta última. El trabajo partió de una pastoral indigenista llevada a cabo por clérigos y seglares no indígenas, pero a favor de los propios indígenas. Como consecuencia, esto trascendió hacia una pastoral indígena ejecutada por los propios indígenas con valores, costumbres y sabiduría de ellos, de estos pueblos originarios, que fue implementada a partir de la década de los 70 en la región Pacífico Sur de nuestro país, como les decía. El obispo hace notar que dentro de la concepción indígena, la fe religiosa está vinculada a su actuación política y social. Es una visión compleja e íntegra de la vida en comunidad, basando siempre en bien común. Samuel Ruiz reveló con precisión cómo se despojaba a los indígenas de sus tierras. Él fue uno de los principales defensores de los indígenas de la región de Chiapas y mencionó con toda certeza que precisamente el despojarlos de sus tierras era despojarlos de la vida misma. ¿Por qué? Porque en la concepción de estos pueblos originarios, la tierra es parte de la vida, la tierra es parte del origen mismo del ser humano. Esta concepción religiosa de los pueblos originarios fue tratar de recuperarla. Samuel Ruiz se preocupó mucho por esto, tratar de recuperar esa religiosidad de los pueblos originarios. También tuvo la iniciativa de recuperar la religiosidad de las culturas originarias, destacando el contenido profundamente humanista, haciendo notar el sacrificio mutuo entre los dioses y el propio ser humano. La concepción del mundo entre el indígena es integral y sistemática. Comprende aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y religiosos. Su forma de comprender la vida es global y compleja, donde se involucran diversos elementos de su misma esencia y de un solo acto. Todo ello en complemento de una noción de tiempo y espacio. Dentro de la concepción del mundo de los pueblos originarios existía un Dios dual, hombre y mujer. Desde la concepción prehispánica había Ometeotl, precisamente, ese Dios dual. Masculino y femenino, creador de todo lo que existe, origen de la vida y también de la muerte. Esta religiosidad fue recuperada precisamente por la teología de la liberación y en particular por la teología indígena. El obispo Samuel Ruiz percibe que existe un fundamento prehispánico en la religiosidad de los pueblos originarios, que fue complementada con el arribo del catolicismo. El obispo también comprendió el horror del proceso de evangelización y los equívocos de la jerarquía católica cuando afirma: el obispo de San Cristóbal de las Casas también se pronunció contra la violencia de los conquistadores españoles en contra de los indígenas durante 3 siglos de coloniaje. Igualmente, condenó la explotación y marginación de que fueron objeto los pueblos originarios durante estos 300 años de avasallamiento. De igual manera, denunció, después de que el país obtuvo su independencia, las condiciones sociopolíticas y económicas de estos pueblos. No cambió sustancialmente, siguen siendo explotados y marginados, que persiste esa explotación y marginación de forma sistemática, aunando al despojo de sus tierras precisamente. En muchas ocasiones hubo asesoría jurídica
para que los indígenas precisamente no fueran despojados de esas tierras. El obispo también abundó refiriéndose a los documentos emanados de Puebla. Después de Medellín vino la reunión de Puebla, precisamente, de obispos, en donde también fue una continuación, ya a lo mejor menos radical, más tenue de la teología de la liberación, pero con frecuencia Samuel Ruiz hacía referencia a esos documentos emanados de la reunión de obispos en Puebla. En la Nueva Primavera, que es una parte de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el 9 de marzo de 1994, después de 2 meses de levantamiento armado de enero del 94, este levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la diócesis de San Cristóbal de las Casas se desarrolló un taller de reflexión al que fueron convocados tanto indígenas como agentes de la pastoral con el fin de discutir la situación que privaba en la región, con población mayoritariamente indígena. El trabajo pastoral de la diócesis de San Cristóbal logró crear una conciencia histórica de los pueblos originarios, consiguiendo al mismo tiempo construir colectivamente un proyecto de liberación donde se expresaron las siguientes conclusiones. Hay que decir, bueno, pues que después de ese levantamiento armado, el obispo tuvo una profunda preocupación junto con su diócesis, junto con sacerdotes, religiosas, delegados de la palabra de Dios, catequistas, por la posibilidad de que el ejército y las fuerzas armadas y los grupos paramilitares que existían ya desde antes arrasaran por completo con las comunidades como argumento, pensando que iban a terminar con la violencia o con la insurrección armada, pero no precisamente combatiendo las causas fundamentales, que es la marginación y la pobreza. El obispo Samuel Ruiz buscó de igual forma otras alternativas pacíficas tratando de solucionar la exclusión y explotación del indígena, dirigiéndose a través de sus homilías a quienes detentaban el poder económico y político, para que tomaran conciencia de su responsabilidad social con los oprimidos y explotados, en particular con los indígenas. No obstante, sus exhortos no lograron gran conquista, ¿no? Muy poco realmente existió esa conciencia de parte de la oligarquía y de los grupos de poder. Los terratenientes y los empresarios de la región hicieron caso omiso. Prefirieron seguir obteniendo ganancias cuantiosas a costa de explotar la mano de obra barata de los pueblos originarios, así como los recursos naturales y la explotación de la tierra. Samuel Ruiz exigió el respeto de los derechos humanos. Fue una parte muy importante de su quehacer dentro de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Precisamente fue uno de los impulsores para que surgiera el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que fue una organización civil que empezó sus funciones a partir de 1989. Iniciativa precisamente, como parte importante de esta iniciativa fue la de el impulso de Samuel Ruiz. También después de ello, de la fundación de este Centro de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, surgieron otros en la región, como los derechos humanos en Amatán, Pachajón, Comitán, Las Margaritas, Ocosingo y Palenque. Precisamente por esa preocupación constante de la diócesis y en particular de Samuel Ruiz por los derechos humanos. Como ya también lo había mencionado el expositor anterior, creo que mucha dio pie a que todos estos comentarios realmente tuvieran una base a partir de esta exposición anterior. Muchísimas gracias. La tenencia de la tierra de los pueblos originarios fue una preocupación constante de Samuel Ruiz, porque
porque les decía, la tierra es parte de la vida misma de los pueblos originarios, y además el despojo de ellas hacía que los indígenas huyeran precisamente cada vez hacia regiones más selváticas, a regiones con poco cultivo en la tierra, en donde a partir de ese despojo ellos tenían que irse a otras regiones menos habitables. Hasta aquí yo termino. Muchísimas gracias y pues agradezco mucho a Francisco Piñón, a los organizadores de este congreso, la posibilidad de exponer estas ideas. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Juan José Monroy. Sin lugar a dudas, la presencia y la figura de un obispo como Samuel Ruiz, pues es y fue clave para toda la labor que hizo como obispo de Chiapas. Pues nos queda suficiente tiempo para, no sé si los ponentes gusten hacer, cerrar con alguna reflexión. Tenemos todavía, son las 12:13. Si gustan hacer alguna reflexión los ponentes, adelante. Bueno, pues de mi parte, aquí hay una pregunta que hizo Roberto Sánchez, en la que dice que le gustaría que los dos ponentes, preguntas para ambos ponentes. Indudablemente la religión continúa siendo fuente de agencia política y social, siendo la teología de la liberación y el gran Samuel Ruiz un claro ejemplo de esto. No obstante, la otra arista de esta cuestión son los movimientos antiderechos que hoy en día pugnan por evitar el derecho de las mujeres al aborto legal y seguro, escudándose en motivos morales y religiosos. Las preguntas serían, ¿cuáles son los retos de las teologías críticas y progresistas de nuestra América en nuestros días ante la presencia de estos grupos? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los desafíos de la teología de la liberación dentro de un mundo donde el capitalismo se ha globalizado al grado de trastocar todos los ámbitos de la vida humana, desde la política hasta la religión? Bueno, pues yo de manera personal comento pues que vivimos una época de crisis, no solamente religiosa, sino política, económica, cultural. Ya Jean-François Lyotard, que daba el nombre de posmodernidad, introducía en la filosofía el nombre de posmodernidad, hablaba del fin de los metarrelatos, que pareciera que ahora ya no hay grandes relatos colectivos que muevan a la gente, ahora son empresas, intereses económicos, Coca-Cola, Starbucks, etcétera. Entonces yo pienso que tenemos igual o más trabajo que antes por buscar una sociedad más justa, y aquí tendríamos que unir fuerzas y trabajar no solamente los religiosos, sino políticos, personas de buena voluntad, cómo reivindicar la dignidad del ser humano, más allá de etiquetas religiosas o políticas, en un mundo cada vez más consumista, más capitalista. Pues sí, este es un desafío que tenemos todos. Algunos han intentado buscar, por ejemplo, Hans King, que buscaba este diálogo interreligioso, pero nos hace falta, estamos muy fragmentados. Entonces, ¿cómo buscar algo que nos pueda unir? Y pues lo que yo decía es la búsqueda de la dignidad del ser humano, ¿no? Espacios como para la reflexión, también para actividades políticas. Bueno, pues es lo que yo digo. Doctor Juan José, ¿me gustaría agregar algo al respecto? Sí, cómo no.
Bueno, sin duda la pandemia que sufrimos ahora nos cambió el mundo. Tenemos otra realidad económica, social, política, cultural. Y bueno, no hemos medido o no estamos calculando todos los cambios que se avecinan a partir de todo esto que hemos sufrido. Y sin duda la teología de la liberación, bueno, pues tiene un gran reto presente, sobre todo porque existe mayor pobreza, mayor marginación. Con los migrantes ahora, las grandes masas migrantes no solo que llegan a México, sino en Europa también se da grandes migraciones de africanos, asiáticos. La migración es un elemento que necesita un análisis especial. ¿Qué está pasando en el mundo con estas grandes masas que se desplazan de un lugar a otro buscando una vida, buscando una nueva forma de convivencia más sana, más acorde a sus necesidades, porque huyen precisamente de la violencia, de la marginación y de la explotación en sus propios territorios. Y bueno, el Papa actual sin duda tiene algunos asesores, el propio Leonardo Boff, yo diría, que han hecho que su concepción religiosa vaya cambiando, y bueno, su tradición también jesuita sin duda es parte de su pensamiento, es parte de su concepción, y ha pronunciado, por ejemplo, la encíclica en Bolivia. Es una encíclica muy importante en donde habla de pues, la cuestión ecológica, donde habla precisamente de la preocupación de la iglesia ahora por la destrucción del mundo, la destrucción de la propia humanidad, de la explotación, de la marginación. Y yo creo que es muy importante esto. Ahora, sobre el aspecto concreto del aborto, bueno, pues hay toda una discusión ahora desde el punto de vista religioso y sobre todo los grupos, yo creo que más conservadores dentro de la religión, tienen un discurso pues doble. Un discurso, por un lado, que en favor de la vida, en favor y por lo tanto de no aceptar el aborto en ninguna condiciones. Incluso se habla desde la misma concepción, ya existe vida y por lo tanto no es posible cortarla, ¿no? El no aceptar el aborto, por una parte, y por otra parte el discurso, o más bien una moral, una doble moral, ese discurso en contra del aborto, y por otra parte, pues en francachelas, en grandes comilonas, en grandes despilfarro. Y bueno, en la propia iglesia yo creo que tenemos dos grandes sectores. Los obispos, el obispo Samuel Ruiz, yo creo que es una de las pocas excepciones. En general, la jerarquía católica es muy conservadora, muy ligada al poder económico y al poder político. Y bueno, en eso hay que decirlo claro. Y normalmente quien está en favor de la teología de la liberación y la teología indígena, pues son los sectores que conviven con la comunidad, que viven con los sectores explotados y marginados. Y bueno, en torno a esto del aborto, pues está la presencia también de las mujeres protestando y pidiendo el derecho a elegir su propia, su propio destino, su libertad en su cuerpo y la decisión en ello. Y bueno, está en proceso en varios estados la aceptación del aborto bajo ciertas condiciones, bajo ciertas reglas,
pero me parece muy importante que se esté dando toda esta discusión. Y bueno, es una discusión desde el punto de vista médico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, de la bioética, en fin. Y yo creo que todo esto es parte de esta discusión y que sin duda estaremos presenciando discusiones en las décadas siguientes sobre este gran tema, ¿no? Sobre este gran tema y otros en general. Agradecemos muchísimo las palabras del doctor Juan Monroy. No sé si el profesor Francisco Piñón le gustaría agregar algún comentario. No se escucha. No tiene se me apagado. Ok, ya. Tiene apagado Ya su se escucha, micrófono. profesor. Perfecto. Es un comentario y una síntesis de lo que los dos amigos ponentes, tanto Francisco como Juan, nos han expuesto brillantemente esta mañana, sus puntos de vista. La pregunta sería la siguiente, una para los dos y la otra para Juan Monroy. Muy concretamente, creo yo que el problema sería cómo bajar al horizonte de lo político, al horizonte de lo económico, en ese terrible, innecesario y difícil sentido práctico. Eso va no tanto para nada más para la teología de la liberación o para la filosofía de la liberación mucho más difícil, pero también para todos aquellos intelectuales criticados por Antonio Gramsci, que los llamaba de alta cultura, que piensan pero no sienten. Es decir, tenemos una complejidad de instituciones hoy como hoy, que ya lo decía Francisco Javier, que es bien difícil, bien complejo. Eso que se ha llamado ya desde Hegel la sociedad civil. Es decir, cómo sacar también de esta cultura cristiano-humanística o naturalista del siglo XVIII para acá, con todo lo que viene también de la enciclopedia, ese estoicismo de Marco Aurelio y Epicteto o ciceroniano estoicismo que llevamos dentro, de privilegiar una cierta igualdad, un cierto humanismo, pero que no lo podemos bajar a la práctica. ¿Y cuál es la práctica ética? Que es la política y la economía. Yo creo que esto va para todos nosotros, para todos esos que queremos un cambio, soñamos un cambio en el mundo. En otras palabras, ¿cómo en un mundo tan complejo, como ya lo proponía y lo estudiaba François Huttard, nuestro amigo François Huttard, cómo podemos ya no nada más soñar, sino practicar o empezar a practicar una nueva organización política, que es el gran problema? Eso para los dos. Para Juan Monroy en especial, me gustaría saber si en esa teología indígena o en ese pensamiento indígena práctico que está allí íncito, por lo menos al principio, en el movimiento zapatista, viéndolo hoy como hoy, no existe algún peligro de allanamiento de ese movimiento zapatista a una especie de lucha unitaria social. No hay un peligro de una nueva sacralización de ciertos grupos indígenas, que a ver si son tan indígenas 100% o 60%, y no también fuentes de fuera, que tal vez puedan postular el todo o la nada. Y yo creo que esa es la complejidad del problema. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. Yo creo. Y aquí sí me gustaría, y que bueno,
le agradezco a Juan Monroy, el profundizar la teología de Samuel Ruiz, porque apenas empieza el conocimiento, precisamente para ver de qué manera podemos, si no solucionar, empezar a estudiar esta problemática. Creo yo que esa sería mi reflexión a este necesario diálogo interreligioso que proponía Hans Küng, pero que al mismo tiempo tendría que empezar también por crítica a la política y crítica a la economía. De alguna manera, cómo unir al mejor Marx con el mejor humanismo social que viene ya desde la antigüedad hacia la modernidad. Eso serían mis preguntas. Gracias. Si gustan, yo comienzo porque al doctor Juan Monroy tiene dos, a lo mejor las une, no sé. Yo pienso que mientras sigamos pensando en términos de bajar, significa pues que no hemos hecho gran cosa. Bajar significa que ya estamos arriba. Y aquí el problema es de que puede uno morir pensando con buenas ideas cómo bajar. Yo cuando le preguntaba a Escanone por qué la teología ha tenido más impacto que la filosofía, y él decía, pues porque la teología es práctica, son comunidades eclesiales de base, los sacerdotes están en el terreno. Y yo pienso que los filósofos, el gran riesgo es de quedarnos en lo teórico, en lenguaje incomprensible para el pueblo. Yo pienso que hay que escribir más textos de divulgación. Hay que buscar cómo dar clases a las zonas desfavorecidas. Hay que adornarnos menos con el lenguaje, perder en notoriedad intelectual y ganar en concientización popular. Mientras nos estemos preguntando todavía cómo hacemos para bajar, para la horizontalidad, etcétera, vamos a quedarnos muy hegelianos, por así decirlo. Y la realidad está abajo y se nos está yendo de las manos, ¿no? A religiosos, políticos, etcétera. Entonces, para mí, pues, pues como decía Marx, aunque yo pienso que ya también Marx está superado en varias cosas. La tesis 11. Durante muchos años, los pensadores han buscado la manera de cambiar el mundo. Ha llegado la hora de transformarlo. Entonces yo pienso, pues ya cada quien tendrá que ver cómo, ¿no? Haciendo libros de divulgación, pasando veranos, pues yo modestamente hago lo que puedo, ¿no? En albergues de extranjeros, niños de la calle, etcétera. Porque si no, pues nos podemos pasar la vida preguntándonos cómo hacemos para bajar. Pero esa es mi respuesta. Gracias. Doctor Juan José Monroy. Sí. Bueno, yo pienso que hay que seguir tejiendo utopías, pensar en nuevas formas de convivencia social en donde exista menos marginación, menos explotación, mayor equidad, mayor igualdad, mayores libertades y mayores derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales. Y bueno, como toda utopía, pues es una crítica a la realidad y una posibilidad de pensar en una sociedad nueva, diferente, opuesta a esa realidad que vivimos ahora. Ahora, normalmente las utopías pueden irse pensando a corto, a largo plazo, y hay unas que nunca se lograrán en la vida, ¿no? Pero el intentar tratar de que esas utopías vayan concretándose, vayan obteniendo realidad, yo creo que es un devenir, es algo importante que debemos intentar constantemente. Por otra parte, bueno, esta teología indígena que se da en esta región, en Oaxaca, Tabasco,
Está Lona también, en Arturo Lona, que muere hace poco. Es parte importante de esta teología indígena. Y el pensar que el idealizar las comunidades indígenas, el idealizar esta vida ahora de los municipios autónomos, por ejemplo, bueno, es una forma de que ellos han ido logrando mejores formas de convivencia, mejores formas de vida, pero nuestra realidad de país es muy compleja. No solo existen comunidades indígenas, no solo existen pueblos originarios, hay una amplia población, mayoritariamente mestiza, que también requiere su atención y requiere sus propias formas de organización. Normalmente, por ejemplo, en las comunidades de los pueblos originarios todo se decide en colectividad, y en nuestras sociedades occidentales o occidentalizadas, como es el caso de México, normalmente es el individualismo el que decide. Pero no hay que pensar en esta sociedad mestiza que todo es individualismo, sino también pensar en colectividad, en beneficio del bien común, que a veces lo olvidamos con frecuencia. Yo creo que pensar en ese bien común en esta sociedad contemporánea es muy importante. Pensar en esas libertades y derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, en esta sociedad contemporánea es muy importante. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Paco. Espero que haya respondido a tus preguntas. Agradecemos la parte. Adelante, profesor. Sí, para Francisco, una precisión. No, yo no dije el término bajar en sentido físico, que se está arriba, sino más bien preciso, en el sentido práctico. Es decir, cómo hacer que esta teología tan hermosa, también dicha aparte, también escrita, pueda bajar, es decir, practicarse en qué continente, en el continente complejísimo de las instituciones. Y estoy hablando de los jesuitas, en el continente complejísimo de la sociedad civil. Por ejemplo, hablando de los jesuitas, ¿por qué hasta este tiempo todavía en general se dedican a la enseñanza y a la educación de las clases más ricas de la sociedad? Eso es un hecho real, un hecho real. Y en ese sentido va la inmensa mayoría de las universidades privadas de la religión, incluyendo la católica. Es decir, ¿cómo practicamos? Ahí sentido bajamos a ese terrible horizonte donde los perros aúllan, donde los lobos aúllan, que es la política y la economía. Y yo creo que ahí sí tenemos que también los que practican la teología en el buen sentido de la palabra, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, la teología es más importante y lo reconoce Nietzsche cuando habla de la religión. La religión es más importante que la filosofía. Es decir, obviamente también Marx, sí conviene no solamente estudiar el terreno que pisamos, de que estamos en una división real, ideológica, temáticamente importante, de que estamos aislados. Tenemos que socializar más esa teología, porque el mundo, por desgracia, no es nada más el mundo indígena. Ya hay que ver qué tanto el mundo indígena ya también está contaminado de nuestra propia decadencia cultural de Occidente. Entonces yo sí preciso y condivido contigo, Francisco, el análisis que haces tú de la importancia de esa teología, de la práctica ciertamente real, que tiene más importancia social, lo que están haciendo los evangelizadores en la práctica, que tal vez
las disquisiciones de los intelectuales. Yo creo que Gramsci podría sintetizar que hacer una reforma intelectual y moral de la sociedad, pero al mismo tiempo una reforma económica y política, una reforma económica y política y al mismo tiempo una reforma intelectual y moral. ¿Cómo unir todo eso? ¿Cómo tratar de crear un movimiento donde podamos participar, lo que tú has dicho, todos, absolutamente todos? Eso creo yo que es lo difícil y lo más importante de la complejidad del mundo actual. Por lo demás, estoy de acuerdo en los análisis que hicieron en general y reconozco lo difícil y lo complejo que es el trabajo social. Gracias. ¿Alguna observación que quisiera hacer al comentario del doctor Francisco Piñón, profesor Sánchez? Sí, pues me parece bien, estoy de acuerdo, gracias por tu precisión, pues es realmente un trabajo el que nos queda por hacer, ¿no? Con respecto a los jesuitas, pues es una cuestión que ellos tendrían que responder, ¿no? Yo no soy jesuita, pero sí hay un compromiso de todos, ¿no? Es la gran tarea que tenemos. Es mi comentario. Bien, agradecemos la participación de estos dos ponentes que nos presentaron una temática que es muy relevante para la situación que estamos viendo hoy en día. Y para ir cerrando, los invitamos a la presentación del libro de doctor Francisco Piñón, que será el día de mañana a las de 8 a 9 de la noche. Y los invitamos asimismo a la siguiente mesa cuyo título, bueno, más bien cuya temática es Religión, Humanismo y Fenomenología en Oriente y Occidente. Esta mesa se llevará a cabo de 4 de la tarde a 5:45 de la tarde. Y sin más por el momento, agradecemos la participación de estos dos ponentes y que tengan muy buena tarde. Muchas Gracias.